Ok. Este, esta semana, esta es nuestra segunda sesión de la semana. En la clase del martes hicimos como un resumen de lo que hemos hablado del análisis de una función, es decir, dónde la función es creciente, dónde es decreciente, dónde tiene máximos y mínimos relativos y también dónde tiene máximos y mínimos absolutos. Esta semana vamos a continuar con el análisis de una función. A partir de esta sesión, vamos a ver qué aplicaciones tiene la segunda derivada. O sea, qué información me da la segunda derivada con respecto a las características de una función. Por esa razón, en el tema 3.4 vamos a hablar de la concavidad, que podríamos mal pensar que la concavidad es solamente una característica que se presenta para las funciones cuadráticas, pero eso no es cierto. O sea, las funciones cuadráticas no nada más presentan la característica de que son cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. La concavidad es una forma, no es una U hacia arriba, no es una U hacia abajo. La concavidad es una forma. Y además vamos a hablar del criterio de la segunda derivada, o sea, qué nos dice este criterio, cómo se aplica y qué información puedo obtener a partir de este criterio. Entonces vamos a hacer tres cosas a lo largo de estas próximas sesiones. La primera es determinar los intervalos sobre los cuales una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, con la ayuda de la segunda derivada. Además de eso, vamos a encontrar lo que le llamamos puntos de inflexión, o sea, que es un punto de inflexión de la gráfica. Vamos a definirlo y ahorita vemos cómo encontrarlo. Y por último, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. ¿Para qué? Para determinar máximos y mínimos relativos, cosa que ya tenemos otra herramienta que nos ayuda a encontrar máximos y mínimos relativos, pero esa es una más. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en las próximas sesiones. El día de hoy vamos a hablar de concavidad y puntos de inflexión. Entonces, les muestro la siguiente definición. Como yo les decía ahorita, cuando ustedes estudiaron funciones cuadráticas, las funciones cuadráticas en su momento pues nos decían, es que si la x cuadrada tiene un coeficiente que es positivo, esa parábola va a ser cóncava hacia arriba. Si la x cuadrada tiene un coeficiente negativo, esa parábola es cóncava hacia abajo. Y otra vez, parecería que solamente las parábolas o las funciones cuadráticas presentan esa característica que es la concavidad, pero no. La concavidad es una forma, no tengo que tener una función cuadrática para yo encontrarme con esa característica de la concavidad. Entonces, tenemos una primera definición para la concavidad. Entonces, la concavidad nos dice lo siguiente. Sea f una función derivable en un intervalo abierto y la gráfica de f es cóncava hacia arriba en ese mismo intervalo abierto y si la primera derivada es creciente en ese mismo intervalo. O sea, yo tendría que encontrar mi primera derivada y analizar la primera derivada y tendría que determinar si la primera derivada es creciente o decreciente. Si mi primera derivada es creciente, entonces la función es cóncava hacia arriba. Por otro lado, si la primera derivada es decreciente, tengo que encontrar la primera derivada, después analizar la primera derivada y determinar en dónde la primera derivada es decreciente. Si la primera derivada es decreciente, eso significa que la función es cóncava hacia abajo en ese mismo intervalo. Si bien esa definición es la definición de concavidad, realmente lo que estamos analizando es la segunda derivada. La segunda derivada nos va a ayudar a encontrar en dónde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo con la ayuda de este teorema que está aquí. Este teorema se le llama criterio de concavidad. No es criterio de la segunda derivada, es criterio de concavidad. O sea, ¿cuáles son los criterios que yo tengo que tomar en cuenta para que mi función sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Y tenemos los siguientes dos puntos. CF es una función cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto y, primer punto. Si la segunda derivada es mayor que 0, o sea, si la segunda derivada es positiva para todo x en ese intervalo abierto y, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo abierto. Entonces, si la segunda derivada es positiva, la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Segundo punto, si la segunda derivada es negativa o menor que 0 para todo valor de x en ese intervalo abierto y, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia abajo en ese intervalo abierto y.
¿Ok? Ahora, para poder examinar esto, necesitamos aplicar este criterio de la concavidad de la siguiente manera. Tenemos que encontrar los valores de x donde la segunda derivada valga 0 o donde la segunda derivada no existe. No estoy encontrando números críticos, ¿eh? O sea, acuérdense que los números críticos los encuentro a partir de la primera derivada, no de la segunda derivada. O sea, aquí simplemente voy a buscar dónde la segunda derivada vale 0 o dónde la segunda derivada no existe. Además, voy a encontrar aquellos valores de x donde mi función no esté definida. Es decir, donde la función no sea continua, porque ahí tiene asíntotos verticales, porque tiene agujeros, porque tiene cualquier tipo de discontinuidad. Y entonces ya con eso vamos a elaborar una recta numérica para poder establecer números de prueba y entonces ver en dónde la segunda derivada es positiva y en dónde la segunda derivada es negativa. Bueno, ahora sí, me regreso al diagrama de flujo para que podamos revisar lo que ya tenemos con respecto al diagrama de flujo, que cada vez está más completo en términos del análisis de una función. Entonces, esto es todo lo que tenemos del diagrama de flujo. Y bueno, como yo les había comentado anteriormente, todo diagrama de flujo tiene un inicio y tiene un final. El final, pues, va a depender de la característica que yo quiera determinar de la función. Si quiero determinar en dónde es creciente o decreciente, tengo que llegar hasta cierto punto. Si quiero determinar máximos y mínimos absolutos, tengo que irme hasta cierto punto. Si quiero determinar en dónde hay máximos y mínimos relativos, tengo que irme hasta cierto punto. Sin embargo, empezamos en el mismo punto. Empezamos aquí, barra de redundancia, donde dice inicio. Solamente que ahora vamos a ver qué pasos tenemos que seguir para determinar la concavidad de una función. Entonces, empezamos con una función f de x. Esa función lo que vamos a hacer es derivarla para obtener f' de x. Ya que tenemos f' de x, vamos a tratar de escribirla como una fracción para que todo lo demás sea sencillo. Una vez que ya esté escrita como una fracción, si se fijan ahora la flecha, quiero que me lleve al análisis de una función para determinar la concavidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Ok, ya tengo la primera derivada, obtenemos la segunda derivada. Y también la segunda derivada la voy a tratar de escribir como una fracción para que lo demás sea sencillo. Ya que tengo la segunda derivada, voy a buscar en dónde la segunda derivada vale 0 y dónde la segunda derivada no existe. ¿Cómo? Ya sabemos, igualando el numerador a 0 para que la función, que en este caso es la segunda derivada, valga 0, y el denominador lo igualamos a 0 para que la segunda derivada no exista. Ya que tengo esos valores, vamos a hacer un diagrama de signos. Acuérdense que aquí no estamos encontrando números críticos, entonces aquí no va a salir nada de que son posibles números críticos, si están o no están en el dominio de la función. Solamente estoy buscando dónde la segunda derivada, perdón, vale 0 y dónde la segunda derivada no existe. Muy bien. ¿Cómo hacemos un diagrama de signos? Ya tenemos práctica también haciendo un diagrama de signos, que es nuestra recta numérica. Dibujamos una recta numérica. Vamos a ubicar en la recta el intervalo abierto o cerrado de f de x, de f de x. Entonces tengo que regresarme a la función y ver si me están dando un intervalo abierto o un intervalo cerrado. Después vamos a marcar los valores de x donde f de x no existe. O sea, donde tenga asíntotos verticales, donde tenga agujeros, donde haya cualquier tipo de discontinuidad. Después vamos a escribir por encima de la recta f' de x. Acuérdense que escribir por encima de la recta f' de x es un recordatorio para que yo sepa en dónde tengo que evaluar. Si no le pongo arriba f', entonces voy a perderme porque ahorita ya tenemos que llegar hasta la segunda derivada. Entonces, o evalúo en la segunda derivada, o evalúo en la primera derivada, o evalúo en la función en general. Por eso aquí dice escribir por encima de la recta f' de x. Muy bien. Vamos a marcar los valores de x donde la segunda derivada valga 0 y donde la segunda derivada no exista. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a encontrar qué signo tiene la segunda derivada y cómo hacemos esto. Pues utilizando números de prueba.
Y entonces aquí ya empieza la conclusión. Si ya encontré dónde la segunda derivada es positiva, ya encontré en dónde la segunda derivada es negativa, entonces nos contestamos la siguiente pregunta. ¿Qué signo tiene la segunda derivada? Ah, bueno, pues si la segunda derivada salió positiva, o sea, mayor que 0, eso significa que la función es cóncava hacia arriba. O sea, yo sé que la función va a tener esa forma, va a tener una concavidad hacia arriba. Probablemente no vaya a encontrarme con que es una U como en las cuadráticas, pero al menos va a tener esa forma como, como si fuera un tazón donde nos servimos cereal, pero hacia abajo. No es cierto, perdón, hacia arriba. Tazón hacia arriba. La conclusión es esta. Así como este cuadrito yo se lo rellené de color azul, igual que este que anda acá, estos que están acá, es porque estos cuadritos van a ser las plantillas para las oraciones que nos sirven como conclusiones. Y la conclusión va a ser esta. F de X es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto. ¿Cuál? Pues el intervalo abierto que salga de la recta numérica, coma, porque F B' de X es mayor que 0 en ese mismo intervalo abierto. Aquí no hay aquí no hay un error de dedo, ¿eh? O sea, aquí es intervalo abierto y intervalo abierto después. A diferencia de máximos y mínimos relativos con la primera derivada, ahí así es intervalo cerrado y después intervalo abierto. Aquí no, es abierto en los dos. Ahora, si la segunda derivada salió negativa o menor que 0, es porque f de x es cóncava hacia abajo. Y al ser cóncava hacia abajo, entonces hacemos la siguiente conclusión. F de x es cóncava hacia abajo en el intervalo abierto desde A hasta B, porque f B' es menor que 0 en el mismo intervalo abierto desde A hasta B. Y ya con eso terminamos la conclusión. Entonces ya tenemos práctica como haciendo varias cosas de este proceso. Aquí hay una mala noticia. La mala noticia es que tenemos que llegar hasta la segunda derivada y además dejar escrita como una fracción. Entonces, eso es lo que nos va a tomar más tiempo. Esa es la mala noticia. Bueno, entonces, ustedes me siguen en el OneNote que yo les voy a compartir aquí en la pantalla y ustedes desde sus computadoras siguen el diagrama de flujo. Si hay alguna duda con el diagrama de flujo, pues me dicen y le hacemos alguna aclaración a ese diagrama para que se pueda entender todavía un poquito más. Vamos a iniciar con este ejemplo. O sea, vamos a aterrizar todo esto que acabo de mencionar con un ejemplo. Acuérdense que ahorita, ya a estas alturas, ya hay varias características que yo puedo decir de una función. Así como todos podemos describir a alguna persona. Ah, pues es que tiene el cabello liso, tiene el cabello largo, tiene el cabello corto, tiene el cabello chino. Es chaparrito o es alto. Tiene los ojos cafés, tiene los ojos negros. Usa lentes, no usa lentes. Así como hay varias características que yo puedo mencionar de una persona, ahorita también ya hay varias características que ya puedo mencionar de una función. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar en la concavidad. Muy bien. Entonces, este ejemplo nos dice lo siguiente. Determinen los intervalos abiertos sobre los cuales la gráfica de f de x igual a 6 entre x cuadrada más 3 es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Muy bien. Entonces, el diagrama de flujo nos dice que tenemos que iniciar con una función. En este caso, la función es f de x igual a 6 entre x cuadrada más 3. Para poder determinar la concavidad, necesitamos al menos en una buena parte del diagrama llegar a la segunda derivada. Entonces, eso significa que forzosamente tenemos que pasar por la primera derivada. Entonces, f' de x va a ser igual a la función de abajo, que es x cuadrada más 3, por la derivada de la de arriba, la derivada de 6, 0, menos la de arriba, por la derivada de la de abajo, que es 2x, entre x cuadrada más 3 al cuadrado, o sea, entre la función de abajo al cuadrado. Muy bien. X cuadrada más 3 por 0, pues se va a hacer 0.
y nos va a quedar 6 por 2x, 12x con el menos que está afuera, menos 12x, ¿verdad? Entonces, esta es la primera derivada, menos 2x entre x cuadrada más 3 al cuadrado. Muy bien. Vamos por la segunda derivada. Fb' de x. Fb' de x sería la función de abajo, que es x cuadrada más 3 al cuadrado, por la derivada de lo de arriba. La derivada de menos 12x es menos 12, menos lo de arriba, que es menos 2x, por la derivada de lo de abajo. La derivada de x cuadrada más 3 al cuadrado, lo derivamos con qué regla. La regla de la cadena. Bajamos el 2 por x cuadrada más 3. A este 2 que tenía como exponente le restamos un 1 y queda eso. Por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Entre lo de abajo al cuadrado, x cuadrada más 3 al cuadrado, x cuadrada más 3 a la cuarta. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces ya tengo la segunda derivada. Ya está ahí la segunda derivada. Como les decía ahorita, la mala noticia es que nos va a costar tiempo simplificar la segunda derivada de tal forma que sea una expresión pues servible para lo que viene a continuación. Entonces, pues vamos a trabajar un poquito el álgebra haciendo algunas multiplicaciones y algunos ordenamientos. Este menos 12 lo voy a pasar al frente. Entonces va a quedar menos 12 por x cuadrada más 3 al cuadrado. Menos esta multiplicación que está aquí. Voy a sombrear la multiplicación de este menos 12 por todo este corchete que está aquí. Entonces, este menos que estoy sombreando de color naranja va a afectar a la multiplicación de lo que está sombreado en amarillo con lo que está sombreado en rosa. Vamos a simplificar primero lo que está sombreado en rosa. Y ahorita vemos de qué manera queda todo lo demás. Vamos a simplificar lo que está en rosa. Tengo un 2 por x cuadrada más 3 por 2x. ¿Qué es lo que va a quedar? Pues hay un 2 por 2x que se convierte en 4x, ¿verdad? 4x va a terminar después multiplicando a x cuadrado. Entonces va a ser 4x por x cuadrada, 4x cúbica, ¿verdad? Muy bien. Y el 4x que ya teníamos va a multiplicar este 3, convirtiéndose en un más 12x, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Entre x cuadrada más 3 a la cuarta. ¿Ok? Vamos a escribir esto que ya tenemos, menos 12x cuadrada más 3 al cuadrado. Este menos con este menos, pues ya lo va a hacer positivo, ¿verdad? Y vamos a tener la multiplicación del 12x por el otro paréntesis. 12x por 4x cúbica, 48x cuarta, ¿verdad? Y después 12x por el otro 12x, x cuadrada, ¿verdad? ¿Saben qué estoy pensando? Déjenme quitarle un poquito menos, de zoom. Déjenme comentarles la dirección en la que voy y por qué estoy pensando que esa no es la dirección más apropiada. Quiero simplificar el numerador, ¿verdad? Y hasta ahorita el numerador, pues como que se está haciendo más complicado, porque entonces luego voy a tener que ver qué cosa tengo que sacar como factor común. ¿Sí lo ven? O sea, tendría que expandir x cuadrada más 3 al cuadrado, multiplicarlo por el menos 12, juntar términos semejantes con el 48x cuarta y el 144x cuadrada que ya tengo hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me voy a regresar. Me voy a regresar hasta el paso que está arriba, esta línea que está aquí. ¿Ok? Entonces voy a borrar esto. Eso lo voy a dejar aquí igual y voy a borrar esto que está aquí. Entonces, en lugar de hacer esta multiplicación, voy a regresarme, me voy a regresar una línea más aquí.
Entonces, voy a multiplicar el 4x, que sí habíamos dicho que quedaba. Lo voy a poner aquí. 4x que multiplica al x cuadrada más 3. ¿Por qué me estoy regresando a esa línea? Porque en el bloque anterior habíamos comentado que una técnica para simplificar de manera más sencilla las derivadas es sacando como factor común el término que tiene la potencia menor. Entonces, este es el que tiene la potencia menor de este lado. Y además va a quedar aquí un 48x cuadrado. ¿Sí lo ven? Cuando multipliquemos esto que está aquí. Entonces vamos a hacer eso y luego ya la simplificación va a ser más sencilla. Entonces tenemos menos por menos, sí va a ser más. Voy a tener más 48x cuadrada por x cuadrada más 3. Entre x cuadrada más 3 a la cuarta. Ahora sí, del primer término que está aquí y del segundo término que está en el numerador, ¿a quién podemos sacar como factor común? Con menos 12, ¿verdad? Porque del menos 12 y del 48 puedo sacar como factor común el menos 12. Después, del x cuadrada más 3 al cuadrado y del x cuadrada más 3 a la 1, ¿a quién sacamos como factor común? X cuadrada más 3, ¿verdad? A la 1. Ahora sí, abrimos aquí un corchete. ¿Qué ponemos allá adentro? Para que multiplicado por lo que está aquí afuera me regrese el primer término que está en la línea de arriba. Muy bien, x cuadrada más 3. Después va un menos para que multiplicado por este menos me regrese el más que está aquí arriba. ¿Qué ponemos a un lado de este menos? 4x cuadrada, ¿verdad? Ahí está. Entonces aquí es donde les decía que ya la simplificación está siendo más sencilla. Vamos a simplificar lo que está en los corchetes. X cuadrada menos 4x cuadrada menos 3x cuadrada, ¿verdad? Más este 3 que ya está aquí. Entre x cuadrada más 3 a la cuarta. Y vamos a cancelar uno de estos con uno de estos que está aquí. Y entonces la segunda derivada nos queda como menos 12 que multiplica a menos 3x cuadrada más 3 entre x cuadrada más 3 al cubo, ¿verdad? Ahí está ya la segunda derivada. Era lo que les decía. Esta segunda derivada va a tomar tiempo. Muy bien. Ahora vamos a buscar en dónde la segunda derivada vale 0. Ustedes me están siguiendo en el diagrama de flujo, ¿eh? O sea, quiero que se percaten en qué pasó hoy yo. Ahí está. Muy bien. Vamos a buscar dónde la segunda derivada vale 0, igualando el numerador a 0. Déjenme lo pongo aquí. Numerador igual a 0. Menos 3x cuadrada más 3 igual a 0. Y donde la derivada, la segunda derivada no existe, el denominador es el que igualamos a 0, que sería x cuadrada más 3 al cubo igual a 0. Muy bien. Me regreso al lado izquierdo. El menos 12 tiene que valer 0 para que la expresión de arriba sea verdadera. El menos 3x cuadrada más 3 también tiene que valer 0 para que la expresión de arriba sea verdadera. Es cierto que el menos 12 vale 0. No, ¿verdad? Entonces de aquí no sale nada. Vamos a despejar la x de aquí. Este 3 que está positivo lo pasamos restando, queda menos 3. El menos 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, queda un 1. X cuadrada igual a 1, entonces de aquí ¿qué sale? Muy bien, x igual a menos 1 y x igual a 1. Pues voy a encerrar. Y de este lado, si sacamos la raíz cúbica en ambos lados, nos va a quedar x cuadrada más 3 igual a 0. X cuadrada es igual a menos 3. ¿De aquí va a salir algo? No le ponemos nada. Muy bien.
Acuérdense que esos numeritos que salieron, el -1 y el 1, no son números críticos, no tengo que preocuparme por etiquetarlos como números críticos. En el diagrama no viene esa parte. Simplemente son números en donde la segunda derivada vale 0. Muy bien, ¿qué sigue en el diagrama? ¿Qué sigue en el diagrama? El diagrama de signos, ¿verdad? Entonces vamos a construir una recta numérica. La función, como no está restringida en un dominio, entonces la recta va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Después de que ya puse la recta y ya le puse el intervalo abierto o cerrado, ¿qué es lo que sigue en el diagrama? ¿Qué valores? Muy bien, entonces me piden marcar el -1 y el 1. Después, Fátima. No, perdón, Fernanda. ¿Qué sigue? Después del -1 y el 1. ¿Qué dice el diagrama? Gonzalo. ¿De quién? ¿Sí? O sea, ya pusimos el -1 y el 1, ¿verdad? El intervalo abierto ya lo puse, el de menos infinito a infinito, porque no tiene un dominio restringido. Que sigue en el diagrama. Marca los valores de x donde la función no existe, entonces todavía no va el 1 y el -1. Entonces tengo que ver en dónde f de x no existe. O sea, tengo que ver algún valor de x que haga que esa función se indefina, se indetermine, salga algo raro, raíces de números negativos, 0/0, un número entre 0, o sea que no es divisible. ¿Hay algún valor de x que haga que esta función se indefina, se indetermina, que presente algún tipo de discontinuidad? ¿Qué opinan? ¿Hay o no hay? ¿La función f de x tiene algún valor que haga que esto se indefina, se indetermine? No, ¿verdad? No importa qué valor de x yo sustituya aquí, al estar al cuadrado se va a hacer positivo. Más algo va a ser un número, pues, ¿verdad? Positivo, entonces se va a hacer la división, no hay nada ahí. ¿Qué sigue en el diagrama? Vamos a escribir por encima de la recta la segunda derivada, f' de x. Después voy a marcar los valores de x donde la segunda derivada no exista y donde la segunda derivada vale 0. Resulta que en el -1 mi segunda derivada vale 0 y en el 1 la segunda derivada también vale 0. ¿Estamos bien? Ahora sí, vamos a encontrar el signo de la segunda derivada utilizando números de prueba. Vamos a poner aquí el -2, el 0 y el 2. Ok. Ustedes con sus calculadoras sustituyan en la segunda derivada el -2, el 0 y el 2. Y ahorita me dicen qué signo sale. Con el -2, negativo. Muy bien. Ponemos signos negativos ahí. Con el 0, ¿no es negativo? Con el -2. Acuérdense que hay que sustituir en la segunda derivada. En la segunda derivada. ¿Qué signo tiene la segunda derivada cuando la evaluamos en -2? Positivo o negativo. Muy bien, positivo.
¿Qué signo tiene la segunda derivada cuando la evaluamos con el 0? Negativo. Y finalmente, ¿qué signo tiene la segunda derivada cuando la evaluamos con el 2? Ok, positivo. Acuérdense que los signos no tienen por qué salir intercalados. Que salgan intercalados es una coincidencia. Ángel. Ah, ya. Si no te salen intercalados, ahorita vemos la conclusión de la concavidad. ¿Sí? Entonces ya está el diagrama de signos. Vamos a ver la conclusión. Entonces aquí la segunda derivada es positiva, desde el menos infinito hasta el -1. Entonces, esa es una primera conclusión. Ustedes lo que van a hacer es utilizar esa oración que viene ahí como plantilla para completarla con la información. Entonces, tenemos que decir f de x es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto de menos infinito, -1, porque f' de x es mayor que 0 en ese mismo intervalo, en el intervalo abierto de menos infinito a -1. Esa es una primera conclusión. La segunda conclusión es la siguiente. Como la segunda derivada es negativa desde el -1 hasta el 1, entonces ahí la función es cóncava hacia abajo y decimos f de x es cóncava hacia abajo en el intervalo abierto de -1 a 1, porque f' de x es menor que 0 en ese mismo intervalo. De -1 a 1. Última conclusión. Es el último segmento que estamos viendo aquí, donde la segunda derivada es positiva. Es positiva desde el -1 hasta más infinito. Entonces la última conclusión es esta. F de x es cóncava hacia arriba. Se llame. ¿Hacia arriba en dónde? ¿Por qué? ¿Quién es positiva? No. ¿Cuál función? La segunda derivada. Porque f' de x es mayor que 0. ¿En qué intervalo? Muy bien. Ahora, pon atención, Yami, por favor. Contestando lo que preguntó Ángel ahorita, vamos a suponer que sale positivo, 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 ¿verdad? ¿Qué es lo que me diría ese diagrama de signos con respecto a la concavidad? Que la función es completamente cóncava hacia arriba, desde menos infinito hasta infinito positivo. ¿Sí? Y hay algunas funciones que se comportan de esa manera, porque acuérdense que la concavidad ya no es como la conocemos antes, o sea, no tiene que hacer una U completa para decir que es cóncava hacia arriba. Puede tener una forma de que es cóncava hacia arriba y luego a lo mejor se detiene y vuelve a tener una concavidad hacia arriba otra vez y así sucesivamente. Lo mismo pasaría si sale negativo, negativo, negativo. Siempre es cóncava hacia abajo en todo ese intervalo que nosotros determinamos en la recta numérica, ¿sí? Muy bien, ok. Entonces, vamos a ver si salen las dudas para que puedan seguir. Dime, Karen. Ajá. Ah, ya. Sí, exacto. Pude haber utilizado el -3, que está entre menos infinito y -1 y como quiero hubiera salido positivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como sí les va a tomar algunos minutos llegar hasta la segunda, bueno, no es cierto, esta no. Esta está sencilla. Entonces van a determinar la concavidad de esta función, 3x cuadrada menos x cúbica.
hay que llegar a la segunda derivada, lo cual para esta pues no va a causar ningún problema. Espero. Entonces voy a poner 2 minutitos aquí en la pantalla. Y ahorita que suene la alarma, ya se juntan con su equipo. 2 minutitos. Muy bien. Tienen 3 minutitos para trabajar con su equipo y subir este ejercicio a ClassDojo. Nada más que otra vez vamos a hacer lo mismo que hemos hecho la semana pasada cuando analizamos la función. Ustedes determinan la característica, ponen la gráfica en Desmos, la copian a mano en su libreta y ya cuando tengan el procedimiento y la gráfica copiada a mano, entonces ahora sí le toman foto y lo subimos a ClassDojo. ¿Ok? 3 minutos para trabajar con su equipo. No importa hasta dónde hayan llegado, 3 minutos para trabajar. Empezamos, por favor.
¿2 minutitos más? ¿Sí? 2 minutos más. Ya les debe de aparecer el espacio en ClassDojo para que lo suban. Está en un correo que mandé. Venían todos los nombres del grupo. Ahí, si le das clic a tu nombre, te vuelve a aparecer el código. ¿Ya? Muy bien. Voy a copiar aquí el procedimiento de Ana. En lo que los demás lo terminan. Muy bien, nos regresamos a nuestros lugares. Sí.
Déjenme, les muestro aquí el procedimiento de Ana y ahorita vemos la gráfica. Entonces, esta función, obtener su segunda derivada no iba a ser complicado porque es una función polinomial. Entonces, tanto la primera como la segunda derivada eran sencillas. Entonces, la primera derivada es 6x menos 6x cuadrada, la segunda derivada es 6 menos 6x. Igualamos la segunda derivada a 0, de ahí sale x igual a 1. Y de la segunda derivada donde no exista, pues el denominador invisible de 1. Construimos la recta numérica con intervalo abierto porque la función no está restringida. Es decir, va desde menos infinito hasta más infinito. Ponemos los valores donde la función f de x no existe. Como es un polinomio, existe para todo valor de x. Después ponemos aquellos valores donde la segunda derivada vale 0, que en este caso va a ser el 1 nada más, ¿verdad? Entonces utilizamos números de prueba. Aquí aparentemente hay dos números de prueba, que es el -1 y el 0. Como quiera funcionan, ya hubiera sido uno o el otro. Y el otro número de prueba es el 2. Entonces, con el -1 o con el 0, la segunda derivada es positiva. Con el 2, la segunda derivada es negativa. Y aquí están las conclusiones. F de x es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto de menos infinito hasta 1, porque la segunda derivada es positiva en ese mismo intervalo abierto. Y la segunda conclusión es que f de x es cóncava hacia abajo en el intervalo abierto desde 1 hasta infinito positivo, porque la segunda derivada es negativa en ese mismo intervalo abierto desde 1 hasta infinito positivo. Y aquí está la gráfica que hizo Ana. Yo lo que hice aquí a un ladito fue como completar, bueno, no completar porque está completa la gráfica de Ana, sino como señalar los intervalos que encontramos. Y lo mismo hice con el ejemplo que hicimos ahorita. Yo puse aquí con azul que desde menos infinito, digo menos infinito, pero está cortado aquí. Aquí dice -4, pero debe decir desde menos infinito. Desde menos infinito hasta, ¿qué encontramos aquí? 1. Es cóncava hacia arriba. Fíjense la forma que tiene la función. No es una U completa, tiene la forma de U, pero no tiene que tener siempre la forma de U, es cóncava hacia arriba. Y pasando el 1, es decir, desde el 1 hasta infinito positivo, la función es cóncava hacia abajo, se va a comportar de esa manera. Veamos el ejemplo que acabamos de hacer. No puse la gráfica, pero aquí, bueno, no puse la gráfica ahorita que estábamos hablando del problema, pero aquí está la gráfica ya con sus respectivas secciones. Encontramos que es cóncava hacia arriba desde menos infinito hasta el -1. Vean la forma de la gráfica. Ni siquiera tiene forma de U. Es más, ni siquiera es la mitad de una U. Es un segmento ahí nada más que tiene una forma y decimos que al tener esa forma es cóncava hacia arriba. Vean el segundo segmento, el que está sombreado en rosa. No tiene forma de U, ni siquiera es una U completa, pero tiene una cierta forma que decimos que es cóncava hacia abajo. Y vean el tercer segmento, donde es cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba desde el 1 positivo hasta infinito positivo. Y también no tiene una forma de U, ni la mitad de una U. Pero al tener esa forma decimos que es cóncava hacia arriba. ¿Ok? Bueno, muy bien. Me voy a brincar este que está aquí y ustedes van a trabajar con este que está aquí. Tienen que determinar la concavidad de esa función, 2x cuadrada entre 3x cuadrada más 1. Como no quiero que lleguen a sus equipos sin la segunda derivada, entonces van a trabajar de forma individual. Voy a poner 5 minutos en la pantalla. Son 5 minutos de trabajo individual para llegar hasta la segunda derivada. Una segunda derivada que sea servible y funcional para lo que sigue. Entonces, 5 minutitos. Si terminan antes, pues entonces le siguen con el procedimiento. Y luego ya después se juntan con su equipo. Es que ya subiste uno aquí. Ahorita lo checo. 5 minutitos.
Segunda derivada es la que nos está tomando tiempo. Quedan 2 minutos y medio. Nos quedó un minutito. Si ya llegaron a la segunda derivada, sigan con el procedimiento para la concavidad. Muy bien. Tienen 5 minutos con su equipo. Compartan la segunda derivada, revisen si está igual. Si no, corríjanlo y a partir de ahí continúen. 5 minutos para trabajar con su equipo. En el A. Aquí están, mira. Lo voy a borrar. También el de Fernanda y también el de Daniel. Cinco minutitos para trabajar con su equipo.
Levante la mano quien ya acabó. Bueno, 3 minutitos más.
¿Qué le salió Jesús? Menos 1 y 1. Gonzalo, ¿le salió menos 1 y 1? Está bien, ok. Carlos, Carlos, ¿le salió menos 1 y 1? No, pregunto. ¿No? ¿Qué le salió? ¿Más o menos 1/3? Nos regresamos a nuestros lugares, por favor. Muy bien, rápidamente antes de irnos, la próxima sesión revisamos el procedimiento de alguien, pero así más o menos debió haber quedado. Es cóncava hacia abajo, desde menos infinito hasta menos 1/3. Es cóncava hacia arriba, desde menos 1/3 hasta 1/3. Y cóncava hacia abajo otra vez, de 1/3 positivo a infinito positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien, le dejamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana. No se les olvide subirlo a Class Dojo, por favor.